hacer. Enrique Vargas, él como antropólogo, como director de teatro, pues ya venía haciendo exploraciones con los estudiantes de artes plásticas de la Universidad Nacional semestre a semestre, y los que éramos del grupo de planta pues nos juntábamos para hacer eso, esos ejercicios de improvisación sobre la oscuridad, sobre todo, sobre el sentir, sobre la poética de los aromas, en fin, como todo aquello que evoca recuerdos, estimula los sentidos, cómo generar historias, cómo pasar, trascender de la emocionalidad generada por la sensación y entrar a lo que se llama la dramaturgia, entrar al teatro mismo y poderlo contar, porque de lo contrario pues se quedaría simplemente una acción performática o una acción de estímulo. Entonces, digamos que eso fue como el primer proceso, cómo lograr crear esa dramaturgia o esos parámetros teatrales. Y básicamente muy parecido al proceso que hemos desarrollado desde hace ya más de 2 años ahí en el Teatro Cádiz. Ha sido muy similar, es encontrar como esas líneas de acción por las cuales uno se va a mover y empezar a construir pues el teatro a partir de eso. Es en el año 90 con el hilo de Ariadna que ya empieza toda una carrera vertiginosa con presentaciones, con invitaciones a festivales, con viajes fuera del país, por Europa, por Sudamérica, en fin, fueron 6 años muy agitados con eso, con muchos comentarios de parte del público, de parte, digamos, del gremio teatral, de los artistas. Con el hilo de Ariadna ganamos el Salón Nacional de Artistas en el 93, si no estoy mal, que eso fue también una locura porque fue entrarnos al terreno de los artistas plásticos como teatreros, entonces eso fue una cosa ahí bastante complicada por parte de ellos, pero fue muy interesante de todos modos. Y ya finalmente en el 96 con Oráculos, que fue el segundo y último montaje, fue como ese cierre de ese ciclo en Colombia, porque ya posteriormente a eso pues ya Enrique viaja a Europa y se radica en Barcelona, y allá desde entonces funciona el Teatro de los Sentidos, que ellos continúan su exploración desde esa época. Han hecho pues ya varios montajes que han viajado por todo el mundo, y el teatro sensorial, digamos que desde entonces, desde los primeros viajes empezamos a dejar semilleros en muchos países, y hoy en día existe pues teatro sensorial en varias partes que continúan sus exploraciones propias. Entonces, como herramienta el teatro sensorial es una maravilla porque empieza a generar nuevos recursos escénicos, nuevos recursos dramáticos, y de alguna manera también es como una forma de percibir el mundo, una forma de apropiarnos del universo en el que estamos y cómo expresarlo de una forma teatral, de una forma escénica, a través de personajes, a través de espacios. Como decía ahora sí en el video, nosotros no decoramos los espacios, los habitamos. Los personajes vamos un poco más allá del abordaje del personaje, sino lo habitamos el personaje, nos habitamos nosotros con el personaje, y son expresiones que entran a coger sentido en la medida en que uno se va conociendo sensorialmente, se va reencontrando, digamos que va exponiendo también su ser con el público. Como les digo a los actores, uno solo tiene una oportunidad en la vida de tener esa persona o esas personas 4 minutos frente a uno, y la idea es que esos 4 minutos sean únicos, sean maravillosos, y no una acción repetitiva, sino algo único, tanto para uno como actor como para el público mismo, que entra a ser pues el protagonista, porque finalmente es eso lo que se busca con el teatro sensorial. No es hacerle una muestra de una habilidad ni una muestra de algo ajeno, sino que entre el público a dialogar con sus emociones, con su intimidad, con lo que le proponemos en el juego, y a partir de ahí construya su propia historia. Por eso al final del recorrido siempre pues las personas salen bastante tocadas, desde
el estado emocional en el que esté, desde lo que entiende de la historia, desde lo que ha puesto a dialogar en la obra misma. Eso es como, digamos, como la pretensión del teatro sensorial a grosso modo. Ya desde los elementos que manejamos al interior de esta técnica, pues están varias cosas. Está, por ejemplo, los conceptos de levedad, ¿sí? En contraposición como a la gravedad, más que no es una, pues la levedad no es una cuestión de liviano, va más allá, es una cuestión de quitarle la gravedad a la cotidianidad, a la vida misma. Como no es cuestión de gramos, sino de acercarse más como a eso, a ese sueño, a esa utopía o a esa esperanza de la felicidad, de estar en una convivencia, de una aceptación, de una evolución positiva de las cosas. Y a partir, obviamente, siempre del teatro. Nuestra pretensión no es aunque de rebote, como tú decías, uno termina moviéndole la cabeza a la gente, pero nuestra pretensión es netamente estética, no pedagógica como tal, ni terapéutica. Pero pues finalmente el teatro también es eso, pero no es el objetivo principal. Otra herramienta, otro elemento que manejamos es mucho el cuento de pintar en la oscuridad, cómo partir de la oscuridad para encontrar, para desarrollar como lo que tenemos dentro, la poética de los aromas, como cada aroma evoca un recuerdo, como cada aroma evoca una emoción, y a partir de ahí cómo genera una reacción a lo que se está proponiendo. Hay muchas, digamos, como posiciones o elementos que se van desarrollando. El juego es muy importante en el teatro sensorial, pero el juego inicial, el básico, el juego de niños, el juego que no tiene juzgamientos, que no tiene, digamos, una preocupación escénica, si lo estoy haciendo bien o mal, no, simplemente el juego por el juego, el placer de jugar, de encontrarse con el otro, de compartir con el otro, de compartir conmigo mismo, de encontrarme, y todas las posibilidades del juego. Entonces digamos que esa es como esa honestidad en el hacer, que es también uno de los principios del teatro sensorial, al menos como lo estamos construyendo acá. Además, digamos que lo otro, lo que hablamos ahora, el hecho de habitar. Habitar es más allá, va más allá, es cómo me integro yo a un espacio, cómo lo construyo, cómo lo lleno con mi ser, y cómo a partir de ahí lo comparto. Y se llena cada vez que alguien entra, en este caso pues el visitante. Y el espacio mismo se transforma porque siempre está en la función de evocar, de jalar recuerdos, porque es un teatro de eso, es un teatro donde la forma de participar como público es cuando mi intimidad es tocada, mi intimidad entra en juego, mis recuerdos los pongo en la historia, y a partir de ahí recreo una nueva forma de ver mi vida, que es lo que un poco decían en el documental el público. Cada cual sale con su propia historia, a cada cual lo afecta de una forma distinta, y yo creo que eso tiene mucho que ver con el teatro, con nuestros orígenes teatrales. Y uno se remonta a la antigüedad, ese era el teatro, era donde mi intimidad y mi vida entraba en juego en la obra, ¿sí? Hablamos de las fiestas, donde sea que los carnavales, es un poco eso. Entonces, sino que aquí es a través de un poco otra intimidad. Eso es como el hecho de lo que estamos explorando. La idea es llegar a construir con este ejercicio de investigación a través de Sensósfera una apuesta, y una apuesta muy del grupo, con un lenguaje muy propio, aunque compartamos el lenguaje sensorial digamos, el que fue mi escuela, pero pues construir nuestra propia posición frente a eso. Es un proceso más interesante que solamente replicar lo que ya se aprendió.
y para eso pues ellos han aportado muchísimo, y el público también sobre todo, porque gracias a los comentarios y a las cosas que se han realizado, agregamos, modificamos, evolucionamos con esas formas de ver el teatro también. ¿No? Y pues en estos llevamos ya 2 años como más en serio, pero pues es ahí, no sé qué preguntas. A mí me interesa mucho saber cómo es el proceso de la dramaturgia, porque también escuchando a la chica que hace el personaje que recoge los pasos, ella hablaba que cuando le habían asignado el personaje que tiene, le habían dado en el alma, ¿no? Como que había sido muy apto para ella. Entonces ahí me interesó conocer cómo realizan la dramaturgia. Es algo que es un libreto que escriben previamente, unos personajes que construyen, o se da a partir de los actores que están en el grupo. ¿Cómo se realiza ese proceso? Digamos que la forma como lo he trabajado es, y siempre con Enrique también era eso, un montaje siempre parte de una pregunta o varias preguntas, pero una pregunta inicial, y esa pregunta inicial es la que empieza a generar las otras preguntas en los actores, en la dirección. Y por ejemplo en el caso de Asylum la pregunta es ¿dónde quedaron nuestros sueños? Y hay una adicional, y es ¿qué hemos hecho con el tiempo vivido? Digamos que esas son como las 2 preguntas principales, y a partir de ahí hace uno el abordaje de referencias múltiples que van empezando a alimentar. En el caso de Asylum, por cuestiones de situaciones de vida en las que empezamos el proceso, estábamos muy cerca de unos procesos del cómic en el teatro y estas cosas, entonces fue como coger ese universo de Batman, pero no por Batman ni por el cómic en sí, sino por la vida de los villanos, de ser villano, porque ¿qué seres humanos hay detrás de esa máscara? Y finalmente encontrar que en nuestros sueños quién es el villano. ¿Sí? Si el villano no es alguien de afuera, somos nosotros mismos. También un texto literario, pues Alicia en el País de las Maravillas también nos sirvió de base, sobre todo en esta segunda propuesta, en la reingeniería que le hicimos a Asylum, se nota más, porque de alguna manera también se encuentra la locura. También el hecho de quién está más loco, el que está afuera o el que está encerrado en un espacio donde no puede salir, o sea, qué tan locos estamos, porque pues lo que ve uno en las noticias no es una cuestión muy cuerda. Entonces es un poco también preguntarnos eso. Entonces digamos que la estructura dramatúrgica, aparte de la pregunta, parte como de ciertas referencias, y a partir de ahí digamos que los actores empiezan como a jugar, a improvisar con motivaciones desde la dirección, y van surgiendo como las primeras propuestas sensoriales, ¿sí? Digamos, escénicas, y a partir de ahí digamos lo que hago es como empezar a motivar y a conducir, en el buen sentido de la palabra, la exploración, para que al final lo que se cuente es, si no es la respuesta a las preguntas iniciales, son respuestas más afinadas para que el público se las haga, porque no nos interesa dar respuestas. En este teatro no nos interesa generar respuestas para el público ni certezas. Nos interesa es que el público salga con más preguntas, pero que sean preguntas propias, no preguntas inducidas. Entonces, y ya digamos el eje o la estructura de la dramaturgia se va construyendo también, aunque desde el comienzo ya existe como una estructura base, una columna vertebral, pero simplemente le vamos como dando carne a esa estructura y formas de expresar para que llegue. Igual como también decían en el documental, es una obra que está viva. O sea, en el proceso de las representaciones, de las temporadas, sufre cambios, sufre estas evoluciones que
lo que se pretende es como que cada vez diga más, y si el público entra nuevamente, no encuentre la misma obra, sino encuentre cosas nuevas. Entonces, en ese sentido sí tiene como sus presentaciones, su forma de mostrarse de una forma distinta. Digamos que no hay un escrito como tal, como un guión, como un libreto, como tal, no, hay pues como una estructura. Y los personajes tienen como unos textos, pero son textos que están enraizados en la metáfora. Son textos que tampoco te dan certezas, no te dicen una idea específica, sino es el uso del lenguaje para generar evocación. El lenguaje es eso, no dar certezas, no dar discurso. ¿Sí? No es un texto interpretativo como lo conocemos en el escenario, sino es un texto más que evocativo. Y también los textos se van construyendo, van surgiendo. Es muy bonito el proceso propio de los actores, porque en el proceso del mismo montaje del personaje empiezan a dialogar con su esencia, con sus cosas, y en algunos casos es bastante fuerte, depende de la carga emocional en la que esté cada actor. Digamos que es como la base, yo creo que la base de todo actor debería ser esta. Antes de aprender cualquier otra técnica debería encontrarse un poco así, aunque todas las técnicas apuntan a lo mismo, pero esta es desde otro ángulo. Entonces, no sé, si quieren aportar allá los actores, bienvenidos. Y finalmente es el proceso de ustedes también. ¿Cómo lo ven? Allá, doña Roy, para ti como actriz, ¿cómo lo abordas? Iba a complementar un poco que los textos son más poéticos, más metafóricos, pero que la estructura se conserva, ¿no? Y se transforma a medida que la necesidad del juego quizás lo solicite, ¿no? Pero sí existe. Creo que cada uno de nosotros lo tiene escrito. Pues toda la estructura general de su propio juego, que después contrastamos en el momento en que visitamos a los compañeros, en el momento que vivimos la experiencia con los demás, porque es una constante, ¿no? Siempre estamos en este continuo ejercicio de enriquecer cada una de las experiencias. Entonces, casi que nunca está terminada. Siempre hay muchas cosas más y nos apoyamos entre todos para enriquecer también las percepciones. Discutimos todo el tiempo las percepciones de cada una de las experiencias y pues las ponemos en contraste con nuestra pretensión. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero realmente como personaje, es lo que realmente quiero en mi juego. Estoy logrando mi objetivo, es como la gran premisa, ¿no? Que corresponde a esas dos grandes preguntas que nos genera Fabián y que todo el tiempo estamos discutiendo y todo el tiempo estamos como redescubriendo y reestructurando, porque desde muchos puntos de vista los abordamos. Entonces, desde el punto sociológico, psicológico, desde el punto de vista también pues netamente humano, desde el género, desde yo como mujer, de mi condición como mujer en la sociedad. Bueno, una cantidad de cosas empiezan a atravesar que son tan valiosas y son tan importantes de discutir en el proceso dramatúrgico, ¿no? Creo que aunque mucho tiempo estamos dedicados a la inmersión de los sentidos, también una buena parte del tiempo también está muy dedicada a la discusión, al análisis, al escudriñar un poquito más en ti, y esto significa largos conversatorios en cámara,
todo el tiempo, es una dinámica conceptual también bastante fuerte, entonces que enriquece todo el proceso sensible de la creación. Entonces, pues quería como aportar un poquito porque eso sí que enriquece un poco, mucho el trabajo y te entusiasma mucho más como autor en el proceso creativo. Gracias, Pau. ¿Qué más? Gracias. Bueno, pues finalmente aprovechamos para invitarlos en nombre del 7º Festival de Teatro de los Andes a la función de Asylum, Voces de Mentes en el Teatro Cádiz el viernes 21 a las 7 de la noche. En el enlace que tenemos en el evento se pueden inscribir, ya quedan muy poquitos cupos, entonces tienen que aprovechar porque probablemente quedan como unos 8, si no estoy mal. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y espero que puedan volver a venir a compartir con nosotros. Gracias a ti, Vanessa, y a la universidad por la invitación. Claro. Que sí. Mucho gusto, veremos cuando nos inviten. Gracias.